Bendiciones, hermanos y amigos, bienvenidos a nuestro canal Enseñando a Jesucristo y haciendo discípulos a todas las naciones. El objetivo de este estudio es que Cristo sea formado en nosotros. El nombre del tema que vamos a tratar es Conformados a la imagen de Cristo. Este primer módulo, Conformados a la imagen de Cristo, tiene 3 secciones. En la sección anterior vimos cómo el pecado se introdujo en el mundo por el hombre y por el pecado la muerte. En el árbol del bien y del mal vemos la serpiente hablándole a Eva, la madre de los seres vivientes. El árbol de la ciencia es el medio que utiliza la serpiente para introducir el pecado y la muerte en el mundo, o sea, separar al hombre de Dios. Este es el pecado que nos destituye de la gloria de Dios, que no nos permite expresar a Dios. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque no lo contenemos a Él. ¿Qué es lo que hemos visto en ese gráfico y en los pasajes anteriores? Que Dios no está en el hombre. Por lo tanto, el hombre no puede obedecerle ni expresarlo. En esta condición el hombre está perdido. No conoce su origen, no tiene identidad y necesita regresar a la imagen y a la semejanza de Dios. Cristo entonces es la imagen del Dios invisible, la perfecta imagen y semejanza de Dios, y eso es lo que quiere Dios, que nosotros seamos conformados a esa imagen. Este es el plan y el propósito de Dios. Cuando vemos el segundo gráfico, a la imagen de Cristo, a ver, en Romanos 8:28. Y vamos a ver allí que nosotros estamos llamados para un propósito. Y sabemos, dice el versículo 28 del capítulo 8 de Romanos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí vemos claramente que somos llamados porque tenemos un propósito, pero el propósito es ser conformados a la imagen de Cristo. Eso es lo que Dios se había propuesto en sí mismo. Y a los que antes conoció, también los predestinó. Entonces estamos nosotros predestinados ya, escogidos desde antes, en el plan divino de Dios, y en el llamado tenemos un propósito poderoso. Es ser conformados a esa imagen, a la imagen de un varón perfecto, a la imagen y a la estatura de Cristo. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Estábamos destituidos de la gloria de Dios y ahora entonces tenemos otra vez parte con su gloria. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni aun su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Pero cómo? A la imagen de su Hijo. Tenemos que estar conformados a la imagen de su Hijo. Así es que podemos decir, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero ¿qué dice la Escritura? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores
por medio de aquel que nos amó, por la cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Primero que todo, entonces, nos conforman a la imagen de su Hijo. Volvemos a participar entonces de la gloria. Somos justificados por medio de su sangre y somos conformados a la imagen de Cristo. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también volvieron a participar entonces de la gloria. De lo que estaban destituidos, ahora Dios glorifica entonces a los que se conforman a la imagen de Cristo. Dice que a esta imagen nosotros podemos enfrentar lo visible y lo invisible. Lo visible es tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligros, pestes, guerras, de todo lo que puede pasar y de lo que estamos viendo en este momento en el mundo. Pero también dice que podemos entonces enfrentar lo que no vemos, lo que está en misterio. Por ejemplo, como la muerte. La muerte es un misterio. La vida también es un misterio. Los ángeles, los principados, las potestades, el porvenir, lo alto, lo profundo, todas esas cosas están en un misterio. Y sin embargo, aunque nosotros no las veamos, no veamos lo alto, no veamos lo profundo, no sepamos acerca de la muerte, del porvenir, del futuro, ni de la vida, porque a veces la gente no sabe cómo se originó la vida, de cómo es que venimos. En fin, la vida es un misterio para muchos. Y aún enfrentamos todo eso, la muerte, el futuro, lo alto, lo profundo, todas esas cosas que de pronto el hombre desconoce y que de pronto hay muchas cosas de las que se dicen de que no existe, por ejemplo, el infierno, que no existe Dios, que no existe actividades en cuanto a espíritus ni nada de eso. Aquí dice que ángeles y principados y potestades, lo presente y lo porvenir, lo alto y lo profundo, el mismo infierno, lo profundo, y ni ninguna cosa creada que pueda aparecer nos puede separar del amor de Cristo, porque es que ya estamos conformados a la imagen de Dios, porque estamos conformados ahí. Entonces por eso es que la Escritura pone un modelo en el mundo, y Cristo es entonces la imagen del Dios invisible, y a esa imagen Dios nos llama a ser conformados. Veamos en Colosenses capítulo 3, en Colosenses capítulo 3 versículo 5 nos habla de la vida antigua y de la nueva, y nos dice el versículo 5: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Cuando el hombre empezó a desobedecer a Dios, empezaron a manifestarse en todas estas cosas, en los cuales nosotros también anduvimos en otro tiempo, cuando vivíamos en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Más bien revístanse del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, la Escritura nos lleva otra vez de regreso al origen. Nos da otra vez la identidad del hombre creado según Dios, a imagen y semejanza. Así los creó Dios. Entonces, Cristo es el que nos regresa, digamos, o es el modelo que nos regresa a esa imagen perfecta, donde no hay griego, no hay judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita,
siervo ni libre, sino que Cristo es en todos y en todo. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonándonos unos a otros. Así es como Dios quiere que nosotros seamos conformados al hombre perfecto, el hombre que no tiene una naturaleza en sí que es de ira, que está destinado siempre a la derrota, que está destinado al fracaso por sus acciones, por todas esas impurezas que tiene, por los deseos desordenados, por la avaricia, por la idolatría, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y eso es lo que ha venido ahora. En este tiempo se ve la desobediencia por todo lado, y es porque Dios no está viviendo en el hombre. Necesitamos conformarnos a la imagen de Dios para que podamos enfrentar la tribulación, la angustia, el hambre, la guerra, la desnudez, el peligro que está por todo lado, las pestes destructoras, las saetas que huelen de día, las pestilencias que andan en la oscuridad, la mortandad que al mediodía destruye. De esta manera, en el Salmo 91 asegura que cuando uno está conformado a la imagen, porque ese salmo está dirigido a Cristo, de seguro, o está dirigido también a quien habita al abrigo del Altísimo. Pero Cristo habitaba perfectamente al abrigo del Altísimo. Él moraba bajo la sombra del Omnipotente, y de él podía decir libremente y con seguridad: castillo mío, roca mía, mi Dios es mi libertador. Entonces, a esa imagen nosotros sí podemos decir: caerán a nuestro lado 1000 y 10,000 a nuestra diestra, y a nosotros no nos tocará, porque hemos puesto a Dios por habitación. O sea, habitamos en Dios y Dios habita en nosotros. Eso es maravilloso. De esa manera es que entonces las cosas en esta vida podemos enfrentarlas y ser más que vencedores. Bien, en esta vida antigua y la nueva, vemos que en nuestra vieja naturaleza nosotros teníamos comportamientos impuros, pasiones desordenadas, malos deseos, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, contiendas, herejías, borracheras, todas esas cosas de las cuales no hacen sino arruinar y despojar al hombre y dejarlo en el polvo, en derrota, destruido, en deudas, en cantidades de cosas, en unas situaciones donde el hombre no encuentra salida, sino desesperación por todo lado. Y es aquí donde Dios nos está dando la oportunidad de tener entonces la nueva vida, donde nosotros en esta nueva vida Dios nos da el Espíritu, nos conforma, digamos, a la imagen de Cristo, y así es como por el poder del Espíritu Santo podemos hacer morir pues lo terrenal. En el pasaje anterior, en los anteriores que leíamos, vemos que el hombre, Dios lo hizo a imagen y semejanza, claro está. En el capítulo 2 de Génesis, en el versículo 7, dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida, y fue un ser viviente en la tierra. Por tanto, el hombre es terrenal. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, tenemos que traer la imagen del celestial. Y en el capítulo 15 de 1 de Corintios, versículo 46, dice que lo espiritual no fue primero, sino lo animal. En Santiago también nos dice que cuando hay celos, hay contiendas, cuando hay todos estos deseos, toda esta idolatría, toda esta hechicería, todas estas enemistades, todos estos pleitos, entonces esta sabiduría no es la que proviene de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Entonces, por tanto, los que vivimos en la tierra estamos enfrentados nosotros a una naturaleza que está caída. Necesitamos la nueva vida en Cristo. Necesitamos revestirnos del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Necesitamos entonces renovar, o sea, volver al origen, al volver al principio donde Dios quería que realmente
pudiéramos vivir todos en armonía. Adán se paseaba al aire del día con su Creador, no tenía miedo, no estaba escondiéndose, pero después de que se introdujo el pecado para traer la muerte, entonces el hombre, Adán, se empezó a esconder de la presencia de Dios y tenía miedo. Dijo, tuve miedo, entonces porque oí tu voz en el huerto y me escondí. Entonces Dios le dijo, has comido del árbol que te mandé que no comieses. Entonces Adán dijo, no, la mujer que me diste por compañera, ella me dio. Dios le dijo a ella, ¿qué es lo que has hecho? Y ella dijo, la serpiente me engañó. Por tanto, hasta el día de hoy, la serpiente está engañando al hombre. ¿Pero cómo? Con el árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso es lo que al hombre le encanta, los conocimientos y todas esas cosas de la ciencia. El hombre está dejando a Dios por todas estas cosas, y estas cosas lo están destruyendo. Entonces vemos que necesitamos una vida nueva. Debemos dejar ya esta vida vieja que nos está totalmente acabando con la creación. Somos malos administradores, malos mayordomos. Estamos destruyendo la creación. No podemos nosotros, gobernar bien, señorear. Si, por ejemplo, vemos, por decir, las plantas petroleras abriendo pozos para sacar el petróleo, ya una vez que dejan de utilizar eso, dejan todo eso allá tirado en el mar, dejan botando petróleo en donde quiera que ponen eso, y entonces no limpian ni quitan todas esas cosas que colocaron allí para sacar el petróleo. Solamente explotan los recursos de la tierra, pero no dejan nada limpio. Así también se ve en las pequeñas cosas, en los hogares, cuando se compra un champú, cuando se compra un jabón, se tira todo, se deja todo por ahí. Un champú recién comprado, abierto, tirado, botándose. Es una cosa impresionante la mayordomía que tiene el hombre, el descuido totalmente que se da a sí mismo sabiendo que eso lo beneficia. Entonces no tiene una buena mayordomía, es mal administrador y pésimo en cuanto al administrar los recursos de la tierra. Simplemente hace daños, nada más. ¿Pero por qué? Porque está interesado simplemente a sacar provecho de cualquier cosa, no importando a costa de qué, así sea aún destruyéndose a sí mismo, pero con tal de él satisfacer sus deseos y pasiones desordenadas, y avaricia y de todo. Entonces esas cosas es la vida vieja, la vida antigua que hay que dejar. Y Dios nos dice que debemos nosotros renovarnos, que debemos cambiar. Y eso es a lo que Dios nos llama. Cristo era un buen administrador, Cristo era un buen mayordomo. Él administraba todos los tesoros de Dios. Él administraba la gracia, administraba el don, administraba la sabiduría, la inteligencia. Todo eso se le fue dado y Él lo administró muy bien. Es el primogénito entre nosotros, entre muchos hermanos, para que Él tenga la preeminencia, o sea que es el primogénito resucitado entre los muertos, y es la imagen, es la semejanza correcta que debemos de tener todos los seres humanos, porque fuimos creados a imagen y semejanza. Es más, podemos ver claramente en el mundo la cantidad de dioses que el hombre se inventa, que es idolatría para adorar, puros ídolos a los cuales se postran y veneran, y en fin, y le atribuyen poder a yesos, a imágenes que hace el hombre en un mundo pagano, a través de muchas cosas, como por ejemplo tomando la naturaleza y haciendo formas con ellas de hombres, de imágenes, de reptiles, de animales, y a eso se le atribuye Dios, a eso se le atribuye que eso es un Dios y que eso le va a ayudar. Pero la Biblia dice que el hombre está hecho a imagen y semejanza. Es el hombre a quien Dios le ha dado autoridad, poder y señorío. Y el hombre se hace una imagen y se postra ante esa imagen de yeso o de madera,
y le atribuye poder. El hombre le atribuye poder a ese yeso, a esa imagen, sabiendo de que Él mismo es la imagen del Dios invisible. Él es una imagen y semejanza de un Dios poderoso. Y el mismo hombre tiene el poder, tiene el señorío, tiene la autoridad de gobernar, de sojuzgar la tierra. Pero ha perdido identidad, ha perdido poder, ha perdido totalmente autoridad sobre todo. Y entonces no gobierna bien, está gobernando muy mal. Y por eso entonces necesitamos regresar urgente a la imagen de Cristo. Vemos también en 2 de Corintios 3:18. Acerquémonos allí a 2 de Corintios 3:18 y veamos algo maravilloso en 2 de Corintios. El ministerio de la ley era un ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, pero ese ministerio tenía gloria, tanto que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de desaparecer. Entonces será mayor el ministerio del Espíritu, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en comparación con la gloria más eminente acerca del Espíritu, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. O sea, esa gloria que tenía Moisés cuando tenía la ley, cuando caminaba el pueblo de Israel bajo las leyes escritas en tablas de piedra, era glorioso, porque el mar cuando se abrió es una tremenda gloria a los ojos de Israel, a los ojos de todo el pueblo que Moisés estaba pastoreando. Cómo hacía que viniesen cantidad de codornices, Dios mandaba codornices al campamento de Israel, cómo bebían agua de la roca, cómo Dios los sustentaba de maná que descendía del cielo y les daba de una comida que los padres no conocían, y ese maná que les daba era un alimento que por 40 años les sustentó. Era una manera gloriosa, una manera poderosa de hacer Dios maravillas con ese pueblo. Pero más poderoso es el ministerio del Espíritu, del que ahora nosotros debemos participar. Pero el entendimiento del pueblo se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen entonces el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Nosotros recibimos una transformación por el Espíritu y de gloria en gloria, pero esta gloria se va a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. De manera que donde está el Espíritu del Señor, debe haber ya la libertad. Debemos ser libres, no podemos tener más velos, o sea, no podemos estar más velados con situaciones de idolatría, de hechicería, de agoreros, de encantadores, de magos, de sortilegios, de encantamientos, de cartomancia, de quiromancia, el tabaco, el cigarrillo, el tarot, buscando salidas el hombre por un poco de cosas que no le sirven. Idolatrías impresionantes por amor al dinero, por amor a tantas cosas donde el hombre se ha extraviado. Entonces debemos considerar que el misterio del Espíritu es mayor y nosotros debemos mirar a cara descubierta como en un espejo la gloria misma del Señor para ser transformados y para llegar a la misma imagen del Señor por el poder del Espíritu. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, dice la palabra en 2 de Corintios 4:2, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios,
sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden también está encubierto. O sea, que si nosotros al leer las Escrituras tenemos velos, porque a veces se hace una revoltura de carne con madera, la gente revuelve el conocimiento de Dios con ciencias, con teologías, pues a pesar de que la teología viene de parte de la Escritura, pero a veces se le revuelven conocimientos como científicos, pensamientos humanos. Eso no hace sino hacer velos más gruesos, porque no es el poder del Espíritu. Si aún los hijos de Israel, cuando leen el antiguo pacto, les queda un velo, y ahí no estaba pues la gloria de Dios en ese ministerio de Moisés, ¿cómo será con mayor gloria el ministerio del Espíritu? Porque este trae libertad. Y resulta que en un caso, al leer las Escrituras con un poco de ciencias y revolver una cantidad de cosas que hay en este mundo con la palabra de Dios, lo que hace hacer es más velos gruesos, velos que son difíciles a veces de quitar. Por tanto, cada vez que nosotros miramos a Dios con cara descubierta, a la misma imagen, somos transformados para traer la imagen real, porque donde está el Espíritu del Señor debe haber libertad, y el Evangelio debe quedar al descubierto, debe quedar revelado en el corazón del hombre, en los cuales, dice aquí la Escritura, en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios. Entonces, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Y podemos ver en el gráfico anterior que la serpiente engañó al hombre. Por tanto, necesitamos que el gobierno de Dios entre en nuestras vidas y que se establezca su reino en nosotros, porque Dios es santo y dice la palabra, sé santos como Dios lo es, para que nosotros podamos entonces participar de toda su naturaleza divina, para que podamos ser semejantes a Él, a imagen, conformados a un varón perfecto. Parece algo maravilloso que se nos dé esta oportunidad. Y la Escritura, el Evangelio, no puede quedar velado, no puede quedar todavía cubierto, porque si entre los que están leyendo, los que están participando de esta rica gracia, está cubierto, entonces está totalmente velado. Entre los que se pierden también está encubierto. Entonces, ¿cuándo vamos a salir realmente a ver la gloria de Dios? Necesitamos entonces tener libertad para poder ver la misma imagen del Señor y poder entonces vernos como en un espejo transformados, viendo de que vamos es allí a parecernos realmente a Cristo, a volver a nuestro origen, porque el hombre está perdido, no sabe ni de dónde viene ni hacia dónde va. Realmente Dios es poderoso para hacer mucho más de lo que nosotros pensamos y entendemos. Pero la Escritura es clara. Dice que en 1 Corintios 15:49, la Biblia nos habla acerca de que, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Hemos traído la imagen del terrenal, y al traer la imagen del terrenal no tiene cómo el hombre expresar a Dios, porque es de la tierra, y además es dual, está en dualidad. Por un lado tiene inocencia, pero por otro lado tiene malicia. Por el lado de su alma, como alma viviente, tiene fidelidad, pero por el lado de su carne tiene infidelidad. Por el lado de su alma tiene amor, por el otro lado tiene odio. Por un lado tiene paz, por el otro lado tiene guerra. Por el alma tiene gozo, pero por su carne tiene tristeza. Y así sucesivamente hasta llegar que tiene vida, pero por el lado de su carne tiene muerte. Entonces, no puede librarse de eso, porque eso está todo el tiempo dentro de su vida. El árbol del bien por el alma y el árbol del mal por su carne. De manera que este es el pecado que se ha introducido para llevar al fracaso al hombre y separarlo de Dios.
Dice el versículo 15 de 1 de Corintios 15:15, entonces, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán es un espíritu vivificante. Necesitamos que nos dé la vida. Necesitamos recibir espíritu que dé vida. Pero el 46 nos dice, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Entonces hay una vida antigua y hay una vida nueva. Una vida antigua donde nos hemos comportado con una naturaleza animal y diabólica. Pero ahora se nos da la oportunidad de participar de lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Entonces aquí está nuestra oportunidad, que si el primer hombre es de la tierra, que si el hombre es alma viviente, que está en dualidad, ahora se nos da la oportunidad de participar de un espíritu vivificante, de un espíritu transformador, de un espíritu que nos lleva a la imagen de Dios. ¡Qué bueno! Entonces, abrámonos para esto, para que así como vemos allá en el gráfico, que viene la mano de Dios y hay un guante que entra, que lo he puesto allí para poder tener una analogía de ver cómo la mano de Dios se introduce en el guante, cómo la mano de Dios se puede introducir en el hombre, porque si se introdujo el árbol del bien y del mal, Dios puede entrar perfectamente en nosotros porque fuimos hechos a imagen y semejanza. Por tanto, el guante, que es imagen, pues, la semejanza, imagen de Dios de entrando a la vida del hombre, cobra vida, cobra totalmente la imagen perfecta. Este ejemplo que se ha puesto allí, puedes tomarlo, por ejemplo, de un guante que tengas allí en casa y mira, por ejemplo, ese guante vacío, tratándolo de llenar con tantas cosas, tratando de que este guante trabaje conforme a la imagen de que lo ha hecho. Pero mientras no entre tu mano ahí, tú le puedes poner tecnología, puedes echar cualquier cosa, tratar de introducir en ese guante y no será algo perfecto, solamente serán conocimientos. Necesita tu esencia, ese guante necesita tu mano para que entre perfectamente y pueda trabajar correctamente. Pero si introducimos otras cosas que no sean nuestras manos, entonces ese guante trabajará mal, estará lleno de muchas cosas. El corazón del hombre se ha llenado de muchas cosas que no son Dios y el hombre está trabajando muy mal. La creación prácticamente se está destruyendo. Parece que todo está bien, de que sí vamos avanzando, de que sí estamos saliendo más hacia el futuro, estamos viendo mucho más, salimos de la era de piedra y vamos mucho más adelante, pero la verdad es que vamos a la destrucción. Y está bien los avances de la tecnología, todo eso, pero si eso se utilizara correctamente, sin dejar totalmente destrucción, cuando nosotros estamos progresando, no deberíamos dejar tanta destrucción. Como lo dije antes, si colocamos una empresa petrolera y empezamos a abrir pozos en la tierra, ¿por qué dejamos todo abandonado? ¿Por qué dejamos llaves abiertas derramando petróleo? ¿Por qué dejamos desperdicios por cualquier invento que hacemos? Dejamos desechos en el mar, en los ríos, todo eso. Entonces causamos unos daños impresionantes, tiramos basura en los ríos, en fin, los contaminamos. Hacemos cosas impresionantes, somos mal administradores, no tenemos conciencia de nada de esas cosas, parece que no viéramos ni entendiéramos nada, simplemente utilizamos lo que nos conviene y nos servimos de todo lo que Dios nos ha dado, pero no nos importa cuidar ni nada de eso. Bueno, no todos pues generalmente, están haciendo esas cosas. Hay gente que se dedica a cuidar animales, hay gente que se dedica a sembrar árboles, que trata de recuperar la creación, pero es más lo que se
lo que se desperdicia, es más lo que se daña que los que están intentando de hacer esfuerzos. Somos más los que estamos descuidando la creación que los que la están cuidando. Pero gracias a todos ellos que hacen esfuerzo, ya traen conciencia de saber de que tenemos que volver a la tierra y volver a administrar mejor. Pero antes de volver a la tierra, tenemos que volver a Dios. De ahí venimos y tenemos que traer la imagen del celestial. Porque el primer hombre es de la tierra y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. No estamos a imagen del cielo, no estamos trabajando a imagen de un hombre celestial, estamos trabajando a la imagen de un hombre terrenal. Y debemos entonces venir otra vez donde nosotros fuimos creados, donde nosotros fuimos hechos y fuimos formados. Así nos constituyeron en el principio. Viendo esto, vamos a ver el Evangelio de Juan, que nos dice el Señor Jesucristo en Juan 8. Dice que la verdad nos hace libres. En Juan 8:31 dice que el Señor es el Espíritu que trae la libertad, porque cuando nos convertimos al Señor, los velos se quitan y entonces somos transformados a la misma imagen del Señor. Por tanto, dice aquí Juan 8:31 que la verdad es la que nos hace libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. El esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca de mi Padre, vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Versículo 39 dice: respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: si vuestro padre fuere Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí porque os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque os digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las podéis oír vosotros, porque no sois de Dios. Y aquí estaban los judíos que habían creído en él. Y sin embargo, ellos decían que el padre era Abraham, luego decían que su padre era Dios, luego decían que no habían nacido de fornicación. Por tanto, según eso, ellos no tendrían pecado. Pero Jesús les está hablando de que el pecado es porque no están creyendo en Él. En Juan capítulo 16, dice la Escritura en el versículo 8, que el Espíritu Santo está convenciendo al mundo del pecado, de la justicia y del juicio, y de pecado por cuanto no creen en Jesús, de justicia por cuanto Él va al Padre y no le verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Entonces el pecado que aparece aquí es porque no se ha creído en Cristo. Entonces, si no se recibe la palabra, si Cristo no entra en nosotros, entonces vamos a permanecer en el pecado, vamos a permanecer separados de Dios.
Por tanto, Dios quiere entrar con su palabra en nosotros. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios está tocando a la puerta de los corazones de los hombres, pero si los hombres no abren la puerta de su corazón, pues Dios no puede entrar. Por tanto, aquí los judíos no podían recibir la palabra, y a la hora final el diablo estaba dentro de sus corazones. Él había sido homicida desde el principio y nunca había permanecido en la verdad, ni nunca permanece en la verdad, porque es mentiroso. El diablo siempre es mentiroso y padre de mentira. Él ha engañado al hombre, le ha mentido acerca de entregarle al hombre cantidad de cosas materiales, de solamente darle lo temporal. Y él está buscando, como dijimos en los versículos anteriores, gente que le adore. Recordemos que el diablo llevó a Jesús a un monte alto y le mostró todos los reinos de la tierra. Y le dijo: todo esto te daré porque a mí me han sido entregados, y yo a quien quiero se los doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Por tanto, el diablo no ofrece sino lo temporal, lo pasajero. Entonces nosotros vimos que también en los pasajes anteriores y en el gráfico vemos a Satanás ofreciéndole al mundo una cantidad de cosas materiales. Tal vez él pueda que niegue la eternidad, pero igual entonces hacíamos unas preguntas. ¿Para dónde se lleva el diablo o el mal a los que le siguen? ¿Dónde es su reino? ¿Cómo es? ¿Es de reposo? ¿Es de luz? ¿Es de paz? ¿Es de vida eterna? No creo yo no creo que el diablo ofrezca vida eterna y luz y paz, porque todo esto se ha convertido en una situación terrible. Y si eso está pasando en este mundo, entonces ¿qué pasará cuando quede uno totalmente bajo el gobierno de él cuando muera? Entonces, ¿dónde es su reino? Deberíamos de pensar bien esta situación, porque aquí Jesús dice que Él es mentiroso desde el principio y nunca ha permanecido en la verdad. Si nos regresamos al capítulo 8, en el versículo 12 de Juan, dice que Jesús es la luz del mundo, y el que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dice entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, y tu testimonio no es verdadero. Los judíos le decían que el testimonio que él tenía no era verdadero. A pesar de que él decía que él era la luz del mundo, ellos no estaban creyendo en ese testimonio de que realmente él fuera la luz del mundo. Pero los mismos que tenían la ley no alumbraban. Pero Jesús tenía la gloria, el resplandor del Padre. Respondió Jesús y le dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Ojalá el hombre supiera decir estas cosas, pudiera decir: sí, yo sé de dónde vengo. Pero uno le pregunta al hombre: ¿usted de dónde viene? ¿Cuál es su origen? Dice: no, yo vengo del mono, yo vengo de la evolución, yo vengo de una explosión cósmica, el Big Bang, de todas esas cosas. No, aquí Jesús sabe de dónde viene y para dónde va. Y le dice a los judíos, a los que leen la ley, a los que supuestamente deberían de ver la gloria de Dios, porque sí la vieron, cómo se abría el mar, cómo lo sustentó, pero se perdieron fácilmente cuando Moisés subió a la montaña por las tablas. Ya se habían perdido, ya dijeron: no sabemos qué le haya pasado a Moisés, hagámonos un becerro. Y se hicieron un becerro de oro y lo adoraron y dijeron: estos son los dioses que nos sacaron de la tierra de Egipto. Tan rápido se extraviaron, tan rápido perdieron el camino por el cual Dios les mandó. Entonces vemos que el hombre está extraviado, el hombre no sabe mantenerse fiel, viendo totalmente al invisible, al Dios que por la fe puede realmente sustentarle, puede realmente conformarle a la imagen. Cristo dice: yo sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero,
porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Y donde yo voy, dice el Señor, vosotros no podéis venir. Otra vez Jesús les dijo, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Cuando nosotros no creemos que Jesús es el Señor, el Creador, el Autor totalmente de todas las cosas, pues claro, morimos en un gran pecado. Morimos apartados del Creador, no nos conformamos a su imagen, no volvemos a la semejanza donde realmente es nuestro origen. Vivimos sin Dios, alejados para siempre de Él, porque si no creemos que Él es, en nuestro pecado vamos a morir, en el pecado de que no queremos venir a Él, de que no queremos conformarnos a Él, que hemos perdido identidad, que no sabemos nosotros ni de dónde venimos ni para dónde vamos. ¡Qué tremendo! Por eso la verdad nos hace libres, porque allí aparece que el diablo fue el que se ha enseñoreado sobre el hombre y le ha mentido y lo ha engañado todo el tiempo. Yo creo que podemos nosotros ver este gráfico en sí para poder tener una conciencia clara de quiénes somos y para dónde vamos. Jesús sí sabía para dónde regresaba y es importante mirar todo esto. En Juan 14 dice la Escritura que el versículo 8 le dice a Felipe, le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él también las hará, y mayores hará porque yo voy al Padre. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. De manera que cuando Cristo pedía algo al Padre, el Padre lo hacía y hacía obras poderosas. Pero Cristo dice que nosotros haremos obras mayores que las que Él hizo, porque Él iba al Padre. Si me amáis, entonces, dice, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces que sí podemos llegar a la imagen de Cristo, porque en Cristo vivió el poder del Espíritu Santo. Y esa es una promesa poderosa para ser conformes a la imagen de Jesús. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Cuando vemos el árbol de la ciencia del bien y del mal, ahí no está el Espíritu del Señor. Ahí no está el Espíritu Santo conformando la imagen perfecta de un hombre creado según Dios, sino que vemos es una dualidad, vemos es una situación que enreda realmente en nuestro origen, que enreda totalmente nuestro principio, que nos quita identidad. Necesitamos, hombres, recobrar realmente la verdad de Dios, porque si no creemos realmente que Jesús es Señor y Creador, en ese gran pecado de separarnos totalmente de Él moriremos. Dice la Escritura, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En el capítulo 14 de Juan, versículo 20, en el que venimos leyendo, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Vemos que realmente aquí, en esta Escritura,
que Dios quiere vivir dentro de nosotros. Ese era el plan, que Él quería estar dentro de nosotros. Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Pero en este versículo, en el versículo 20 dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Hermano, qué claro. Aquí está muy claro de que realmente Dios quiere vivir en nosotros. Permitámosle que realmente Él entre en nuestra vida. ¿Y esto cómo puede llegar a pasar? ¿Cómo puede vivir Dios en nuestra vida? Dice el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Entonces, habrá una manifestación de Dios en nuestras vidas, así como Cristo es la imagen del Dios viviente y manifestaba la obra del Padre. Entonces nosotros también manifestaremos, Dios se manifestará y manifestaremos a Dios. El versículo 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. De maneras que Jesús está dispuesto, y el Padre y el Espíritu Santo a venir a hacer morada con nosotros, a morar en nosotros. Entonces, ahí ya podemos ver claro que en el árbol del bien y del mal no está morando Dios, sino que está morando Satanás. Entonces saquemos ese árbol de allí y dejemos que Dios se introduzca en nosotros a través de su palabra. Démosle cabida a sus mandamientos, a su nuevo mandamiento en el cual Jesús redujo la ley en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. De maneras que podemos nosotros regresar a nuestro origen. ¡Qué maravilloso! El Espíritu Santo es la promesa para poder nosotros recibir ese gran depósito, como lo dijo Pablo a Timoteo. Cuida el depósito, el don que está en ti, el don de la enseñanza, la cual el Espíritu Santo lo había ungido para poder cuidar, guardar, poder reprender, poder realmente enseñarle a otros acerca de Jesús. Esa es nuestra gran oportunidad que tenemos hoy para poder tener una imagen perfecta de Cristo. Efesios capítulo 4 dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. En Efesios capítulo 4, en el versículo 17 hay un título que dice la vida nueva en Cristo. O sea, tenemos vida nueva en Cristo. Sí, claro que sí. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice el versículo 22, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Imagínate, hermoso eso. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia, santidad de la verdad. Dios había creado al hombre desde el principio, pero el hombre ahora no sabe ni quién lo creó ni quién lo hizo. Pero aquí dice que Dios nos da la oportunidad de volvernos a vestir del nuevo hombre creado según Dios. Entonces podemos vestirnos de Cristo. Esa es la oportunidad que tenemos. Aprovechémosla, hombre, porque en el tiempo en que estamos viviendo necesitamos manifestar el hombre que Dios creó, a imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Y Dios quiere que realmente el hombre tenga otra vez el gobierno, el señorío, tenga la potestad, la autoridad que el enemigo le robó, que le ha quitado, que le ha engañado, le ha mentido, que le ha quitado totalmente identidad, que le ha quitado totalmente todo. Cristo nos lo ha devuelto todo, porque lo primero que nos devuelve es de dónde realmente es que nosotros venimos. Venimos de Dios, a imagen y semejanza de Dios somos. No debemos hacernos ninguna imagen, ni semejanza, ni nada de eso, porque hay ídolos paganos por todo lado.
ídolos que adoraron los romanos, el mundo de entonces adoró. Por ejemplo, Faraón adoró al dios Ra. Tenía un cuerpo humano con una cabeza de pájaro, y eso era lo que ellos adoraban, y a eso le atribuían poder. Esos dioses paganos, esas imágenes que se hicieron de reptiles, de aves, de cuadrúpedos, de todo eso, el hombre ha estado adorando eso por mucho tiempo. Ha creído que eso es lo que le trae bendición. Adoran elefantes, adoran monos. Usted puede ver un documental de la India y puede ver cómo el hombre glorifica tantas cosas terrenales. Hay templos para los monos, hay templos para las ratas, hay a los animales, a las vacas. Bueno, hay adoración al río, hay adoración a las plantas, en fin. Entonces busca una imagen, busca una semejanza cuando Él mismo es la imagen, Él mismo es la semejanza. Qué tremendo, qué pérdida tan impresionante la que se ha pegado el hombre. Él mismo tiene el poder, Dios le dio la autoridad, le dio la potestad, pero parece no tener poder nada. Se lo atribuye a los animales, se lo atribuye a las plantas, se lo atribuye a las criaturas antes que al Creador. Por tanto, Dios nos da la oportunidad entonces de reflexionar, de hacernos preguntas y de hacer anotaciones importantes en este gráfico a la imagen de Cristo, y de poder nosotros hacer una conclusión de este tema. Hombre, ¿será que sí podemos conformarnos a la imagen de Cristo? Claro que sí, Dios nos dio esa potestad, nos dio esa autoridad. Hermano y amigo, yo le invito que consideremos muy bien esta imagen de Cristo y la imagen anterior del árbol del bien y del mal, y el gran daño tan impresionante que existe en el hombre mientras este árbol viva allí. El Señor dijo que el que comiere de este árbol ciertamente morirá, pero si comiere del árbol de la vida, el hombre viviría para siempre. Jesús es el árbol más noble de los árboles. Entonces, pues tomemos de su fruto, del fruto de la vida, y participemos de todos sus beneficios. El Señor nos los está dando gratuitamente, y Él es árbol de vida a los que echan mano. Por tanto, deleítese entonces en el Señor para que Él cumpla todos los deseos de su corazón. En Apocalipsis, quiero llevarlo al libro de Apocalipsis, el capítulo 12, dice en el versículo 7: Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Veamos nuevamente Apocalipsis 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Hubo una guerra ya, una batalla. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, hermano, amigo. No se halló lugar más para ellos en el cielo. Entonces, ¿para dónde Satanás se va a llevar a sus escogidos? ¿Para el cielo? Si ya no hay lugar para él allá. Versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y a Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Satanás fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él aquí. Y es aquí donde se ve todo el engaño, la mentira, el desorden, el caos que él ha causado. Pero también lo hermoso que se oye aquí
desde el cielo es que hay una gran voz que se escuchó, que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche. Pero dice el versículo 11: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra y del testimonio de ellos. ¿Quiénes? ¿Los ángeles? No, nosotros. Tenemos el poder, nosotros le hemos vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Dice aquí: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Mire todo el problema que hay en la humanidad. Es una ira de Satanás en contra de toda esta creación del hombre, lo quiere destruir. Dice: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. Hermano, pero usted dice, pero aquí dice la Escritura, pero es que ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra y del testimonio de ellos. Aquí está, hermano, el testimonio de Cristo y su palabra, y de la sangre que se derramó en la cruz del Calvario para poder transformar al hombre, para poder santificarlo, para poder conformarlo a la imagen. Ya habíamos visto en Romanos capítulo 8 que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Cristo, ni tribulación, ni angustia, ni espada, ni peligro, ni peste ninguna, nada de eso, porque en todas esas cosas somos más que vencedores, hermano, más que vencedores, porque somos conformados a la imagen de Jesucristo. Levántate con poder, proclama a Jesús y vence a Satanás y triunfa sobre la muerte. Esta es la victoria. Llénate de poder, llénate del Espíritu Santo. Cobra vida, porque hay un espíritu vivificante en ti, un espíritu de poder, un espíritu que ahora tiene vida y no tiene la muerte. Aquí el Señor sabía acerca de cómo vencer al enemigo y lo ha hecho en la cruz del Calvario, y se ha levantado y ha resucitado entre los muertos. Está vivo para ti. Déjalo que entre a tu vida a través de la palabra y sé victorioso y vence a Satanás. Yo te digo, hermano y amigo, aquí está la victoria, aquí está el gozo, porque dice aquí: alegraos pues cielo y todos los que estáis en ellos, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de Dios. Ya no hay quien te acuse, ya no hay quien, ese pasado se acabó, toda esa derrota ya se destruyó. Si tomas totalmente a Cristo, totalmente por escudo, la palabra, por la espada, entonces vas a vencer, porque todas estas potestades, estas autoridades, estos gobiernos están sujetos a Cristo, y Cristo le ha dado autoridad a la iglesia, le ha devuelto el señorío y el poder y la potestad para que gobierne. Bendito sea el Señor. Dios te bendiga mucho y puedas reflexionar sobre este gráfico que es la imagen de Cristo. Vuelve a recuperarla, vuelve a tomar totalmente identidad, vuelve a tu origen, hermano y amigo. Vuelve, en el nombre de Jesús, vuelve.